Buenas tardes, queridos alumnos. En esta clase vamos a seguir trabajando nuestro primer punto que vimos la clase pasada y vamos a tratar de caminar y de profundizar para llegar a ese concepto cristiano de hombre, ¿sí? Vamos a empezar poco a poco a aclarar algunos términos. Les pido que tomen nota, que vayan anotando lo que explícitamente les pido, pero también aquellas cosas que les resultan interesantes o de aquellas cosas que a mí se me pasan de largo o que no expliqué bien y me lo hacen llegar de alguna manera, ¿sí? Recordamos que es importante este camino, aprovechar este curso, porque el ser humano orienta su vida en todos los planos en gran medida en base a las respuestas que le sabemos dar, que le podemos dar a los grandes interrogantes de nuestra existencia, ¿no? Que tienen que ver con el sentido y que tienen que ver con el lugar que tiene el hombre en la creación, en la sociedad, en el mundo. Dar significado a la vida tiene que ver con las respuestas que le damos a esas preguntas, ¿no? Que decía la vez pasada, la podemos hacer en personal. ¿Quién soy yo? Es decir, ¿cuál es el origen de mi existencia? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es el destino? Son las preguntas por el origen, el sentido y la pregunta por el destino, ¿no es cierto? Todas esas respuestas vamos a tratar de darlas, ¿no? Es la intención de este curso, de empezar a hacer un camino juntos y no solamente de exponer una serie de clases teóricas, sino después de tener algunos trabajos para que ustedes vayan trabajando y haciendo la devolución y el ida y vuelta, ¿sí? Nosotros habíamos partido de una primera definición de ser humano que decía que el hombre es una unidad bio-psico-espiritual, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de unidad hacemos referencia a lo que es inseparable, ¿sí? Estas tres dimensiones que nombramos no son partes, ¿sí? El ser humano es una unidad de cuerpo y alma, una unidad indisoluble de cuerpo y alma. El alma del hombre a la vez comprende una dimensión psicológica y una dimensión espiritual, ¿sí? Que es importante que empecemos a distinguir, sobre todo porque al final de la clase vamos a ir viendo de qué nos puede servir, ¿sí? Nosotros dijimos primero que por el cuerpo el hombre participa del reino animal, ¿sí? Es decir, por nuestra característica natural biológica somos parte incluso del reino animal. Desde este cuerpo o desde esta corporalidad participamos del mundo material. En esta primera realidad del cuerpo participamos del mundo material, del mundo natural, somos parte de la naturaleza y compartimos, como todos los seres vivos, una realidad biológica. Es decir, si nosotros quisiéramos conocer mediante la ciencia al cuerpo humano biológico, podríamos definirlo como un cuerpo que forma parte del reino animal, ¿sí? Y desde este cuerpo es de donde somos. Por eso decimos también que nuestro cuerpo es un punto de referencia en el mundo, ¿sí? Desde este punto de referencia somos, nos movemos y sentimos, ¿sí? Por nuestra corporeidad recibimos las impresiones del mundo ambiente en el cual vivimos, ¿sí? Percibimos los colores y las formas de las cosas, sentimos los olores, sentimos los sonidos, sentimos frío, sentimos calor, nuestro cuerpo siente cansancio después de un día largo y agotador, las ganas de alimentarse, de nutrirse, de beber el agua, es decir, todas las necesidades que forman parte de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siente el frío, siente el calor, ¿sí? Nuestro cuerpo es presencia y comunicación. En él están grabadas las marcas de la vida, es decir, todo lo que nos pasó, todo lo que nos fue haciendo lo que hoy somos, está en nuestro cuerpo, en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestros gestos. Es decir, nuestro cuerpo es una presencia que por su sola presencia ya comunica. Por eso nosotros podemos diferenciar a una persona por verle sus manos. Es decir, no es lo mismo ver las manos de un obrero o la forma de su rostro de una persona que trabaja expuesta al sol y que tiene su piel curtida por el sol, que una persona que trabaja en otro tipo de ambiente, podríamos decir un empresario, ¿no es cierto? Son diferentes su forma de darse en el mundo, de relacionarse.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que al igual que una computadora o un celular que tienen el hardware y el software, ¿sí? Tienen una parte física y una programación interior? El ser humano viviente, también tiene, todo organismo viviente también tiene una dimensión interior, una programación interior, también tiene una dimensión íntima, un centro anímico en donde residen las funciones vitales, un adentro. Es decir, todo lo que está vivo tiene una actividad anímica. A esa actividad anímica le llamamos también una estructuración psíquica. En todo ser vivo, ¿no es cierto?, encontramos una relación entre el organismo vivo, físico, y una estructuración interior. Esta estructuración interior es lo que llamamos alma y va cambiando, ¿no es cierto?, de organismo en organismo. A cada organismo le corresponde una actividad psíquica y por eso en el reino de la vida encontramos diferentes grados psicofísicos que van desde la vida más simple de una planta hasta la vida más compleja del ser humano, ¿sí? Podemos decir que donde hay bios hay psiquismo, ¿sí? En todo donde hay un organismo biológico siempre hay un psiquismo, siempre hay una actividad psíquica, ¿sí? Esa actividad psíquica a veces es muy simple. Por eso nosotros a veces, cuando una persona está en el coma farmacológico, se dice que está en estado vegetativo, ¿no es cierto? En donde hay funciones mínimas para que el organismo se mantenga vivo simplemente en el ser humano. Porque en el ser humano se comprenden todas las dimensiones de la vida. El ser humano experimenta todas las dimensiones inferiores de la vida, es decir, la vida vegetativa, la vida sensitiva o instintiva del animal y también la vida racional y la vida espiritual, por supuesto. Entonces, si nosotros sabemos que el hombre es un ser vivo, por consiguiente sabemos que también tiene una correspondiente estructuración interior, una correspondiente actividad psíquica. Solo por su condición de ser viviente, el hombre ya posee, ¿no?, esta primera característica de un alma en esta primera dimensión psíquica o psicológica. Cuando nos referimos a esta dimensión del hombre, nos referimos a que está fuertemente anclado a la circunstancialidad de su existencia. El hombre, en tanto existente, ¿no?, está incrustado e inmerso en una primera realidad que podríamos llamar su realidad natural, ¿sí? El hombre, como existente, está anclado no solamente al medio ambiente presente, sino que está también relacionado, condicionado, configurado por su historia de vida, por las vivencias que ha tenido y que lo han ido haciendo, ¿sí? Nosotros dijimos antes que la computadora tiene un software y nosotros sabemos que al software lo crea un programador, ¿sí? La pregunta es, en el ser humano, ¿quién es el programador? Entonces acá podemos hacer nuevamente la distinción entre el alma psicológica y el alma espiritual, ¿no es cierto? Porque a esto vamos a tener dos respuestas diferentes. Cuando nos referimos al alma psicológica, el programador van a ser todo aquello que pasó en nuestra vida que nos fue configurando. Acá tenemos que volver a hacer la distinción que mencionamos al inicio, ¿sí? El alma psíquica del ser humano, en tanto ser perteneciente a un reino natural, y el alma espiritual, en tanto ser perteneciente a un reino sobrenatural. Por lo tanto, la respuesta sobre el programador va a variar, depende a qué dimensión del alma nos referimos. Y esto es donde queremos poner la marca de nuestra antropología cristiana. Para responder quién es el programador de la vida psíquica del hombre, ¿no?, tenemos que pensar en todas las personas, todas las situaciones, ¿no?, todas las vivencias, dijimos antes, todas las cosas buenas y las cosas no tan buenas, ¿sí?, todo el amor que recibimos, también las heridas, todo aquello que fue pasando en nuestra historia de vida y que nos fue haciendo lo que somos, ¿sí? Hay un filósofo con el cual más adelante nos vamos a pelear porque llegamos a conclusiones diferentes, pero en este momento viene muy bien algo que dice él en una parte de su obra, donde dice que uno es lo que puede hacer con lo que hicieron de uno, ¿sí? Yo soy lo que puedo hacer con lo que hicieron de mí. Soy lo que puedo hacer con lo que ya hicieron de mí. Es decir, en gran parte de nuestro ser somos lo que otros han hecho de nosotros y no tanto lo que nosotros decidimos o queremos ser.
Todo aquel pasado que vivimos está fuera de nuestro control. No tenemos control sobre todo lo que pasó. Todo eso fue formando nuestra dimensión interior, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de sentir y de ver el mundo. Toda esa estructuración interior sí se ha ido formando. Y acá donde nuestra antropología cristiana, partiendo de la revelación, también ilumina que claro, todo esto que nos fue formando, este mundo que nos recibe y que nos va dando las primeras impresiones, las primeras formas de nuestra personalidad y todo nuestro ser, claro, es un mundo que está oscurecido, es un mundo que no es perfecto, es un mundo que tiene muchas miserias, muchas fallas, ¿sí? Que está oscurecido, que está confundido y distorsiona, no solamente en el plano social, sino que repercute en la vida personal. Pensemos en el caso de chicos que han sido maltratados, ¿sí? De chiquitos, o chicos que nacen en situaciones de indigencia, de asentamientos donde ni siquiera tienen una vivienda digna o la alimentación, ¿sí? Pensemos en situaciones de vida en donde se vive el maltrato infantil, el maltrato físico o el maltrato psicológico, en donde hay un papá, una mamá o alguien que le dice: vos sos un estúpido, siempre el mismo estúpido, mirá, otra vez el estúpido. Y el chico empieza a lo mejor a asumir eso que le han dicho, ¿no es cierto? Ese poder que tienen las palabras muchas veces cuando somos chiquitos y no tenemos herramientas ni recursos para hacer frente a ese medio ambiente que tenemos que vivir. Y así se va configurando, ¿no es cierto?, nuestra existencia, se va configurando esa dimensión interior. Y no tenemos los recursos para decir a esto no, ¿sí? Todas estas vivencias van configurando nuestra vida psicológica. Incluso hoy se sabe que desde el vientre, ¿no?, de nuestra mamá, ¿sí?, el bebé ya recibe las impresiones y los estímulos del exterior. Este vientre que la recibió y la acogió en el mundo, ¿sí?, a la vez es un vientre que es parte de una mujer que está inmersa en otro ambiente, es decir, en la realidad de la mujer, de la madre, que si está contenta, si está feliz, se lo transfiere al hijo, ¿no? Le hablan, le cantan, le brindan un clima o un ambiente de paz, de tranquilidad. O si también la madre está viviendo una situación difícil, una situación de preocupación o con alguna angustia o con, no sé, algunas cuestiones que pueden ser más graves incluso, ¿sí? Todo eso se le transfiere al bebé que ya está en la panza. Es decir, incluso desde ahí, desde el vientre de nuestra mamá, nuestro ser interior se viene formando en este ambiente que nos toca. Tenemos que pensar que ese ambiente en el cual se encuentra inmerso el ser humano, ¿sí? El animal está inmerso en su reino animal. El ser humano, ¿sí?, está inmerso en su medio ambiente, que es la sociedad. Y como dijimos antes, una sociedad, ¿no?, con tantos problemas. Una sociedad con sus luces y con sus sombras. Es decir, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Con sus refugios y con sus abandonos, ¿sí? Una sociedad que nos ofrece también aquellas cosas que nos ayudan a construirnos, pero también muchas veces, por eso es tan importante la cuestión social, política, ¿no es cierto? Que muchas veces también deja a mucha gente en la exclusión. El Papa Francisco habla siempre de la cultura del descarte o la cultura de la muerte. ¿Cuánta gente ya de entrada empieza su vida 10 pasos para atrás, ya empieza su vida en contextos verdaderamente lamentables, ¿sí? Que uno piensa ahí cómo hacen las personas para salir adelante de situaciones tan dramáticas. En la sociedad existe tanto el amor, que nos acoge, nos cuida, y la violencia también, que nos lastima, que nos hiere. Esta dimensión psicológica, ¿no?, se va formando en este ambiente social, que es el medio de vida al que pertenece. Lo que queremos marcar es que en esta dimensión, en gran parte, fíjense que estamos siendo formados muchas veces como meros reflejos pasivos de lo que nos pasa, ¿sí? No hay todavía la posibilidad de oposición. Yo no me puedo oponer al cuerpo que me tocó, no me puedo oponer, no puedo elegir en qué familia nací, en qué país nací, qué idioma hablo, en qué época, en qué era nací. Nací ahora y no nací en el Imperio Romano, ¿sí? Es decir, yo no puedo elegir un montón de situaciones. Entonces, en este nivel de la vida del hombre, ¿no?, hay una cierta pasividad.
Y por eso es tan importante para nosotros, por ejemplo, la idea de familia, el rol de los padres, ¿no es cierto?, el rol de los educadores. Gran parte de nuestra vida está en manos de otros, y del amor que nos den otros o del destrato que nos den otros van a ser las consecuencias sobre nuestra vida. Si el amor es el amor incondicional que se recibe en la familia, es la gran base que nos va a cuidar, que nos va a fortalecer, ¿sí?, que nos va a permitir ser personas que podamos emprender nuestro propio camino, nuestro propio proyecto de vida. Por eso es tan importante el rol de la familia, de los padres, ¿sí? Los padres o los adultos en una sociedad no son solamente los proveedores de los bienes materiales. Los adultos no son solamente los proveedores de los bienes materiales. Los adultos son proveedores también del sentido de la vida. Si un papá le provee de los bienes materiales, pero también, y lo más importante, es que le ayude a construir su sentido de vida. Si los papás son los encargados de ayudar a sus hijos a construir el sentido de la vida, de su propia vida. ¿Sí? Esa es la misión más importante de la familia. En realidad esa es la misión más importante del ser humano. La misión más importante del ser humano es tratar de darnos cuenta que la mayor riqueza está en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros jóvenes, que está todo el potencial, aquello que tienen en el interior para dar. Sí, por eso hay que cuidarlo tanto. En gran parte hemos sido configurados por este mundo. Gracias a este mundo o por desgracia también de este mundo. Es una sociedad que está apartada de la mirada de Dios. ¿Sí? Es una sociedad que está oscurecida, ¿sí?, que está confundida, que está desordenada, distorsionada, ¿sí? Y en esta sociedad nos toca crecer. Si el hombre no vuelve a Dios, no se deja mirar por Dios, ¿no?, queda encerrado en esta sociedad, en este desorden y en esta confusión. Ese es el tema del vivir sin Dios, es decir, vivís confundido a expensas del mundo. Y este vivir lejos de Dios provoca en el interior del ser humano una ruptura con una parte fundamental, que es lo que vamos a trabajar en la clase que viene. Por eso nosotros decimos en esta primera instancia del curso que lo primero que tenemos que empezar a ver que Dios nos puede mostrar es que nos pide que observemos, que veamos y que aceptemos nuestra condición de vida. Eso es lo primero y punto de partida, ¿sí? Para eso vamos a realizar una actividad. La actividad va a ser confeccionar un mapa de nuestra vida. Vamos a ir marcando desde nuestro origen hasta dónde estamos hoy y cómo estamos hoy, es decir, cómo nos encontramos hoy. Y también vamos a marcar los sucesos más importantes, las personas importantes también, es decir, vamos a poder utilizar frases, fotos, si quieren pueden usar un video, lo que a ustedes les parezca, sean creativos. Entonces vamos a marcar todo lo que venimos viendo hasta ahora. Vamos a empezar a trabajar con estos dos aspectos que vimos hasta ahora, ¿sí? Empezamos con la definición de que el ser humano es una unidad bio-psico-espiritual y empezamos a trabajar la parte bio y la parte psicológica. Vamos a ver más adelante que no es nuestra realidad circunstancial la que define nuestra vida, sino algo mucho más profundo que vamos a ver en la próxima clase en la dimensión espiritual de nuestra vida. Los espero en la próxima clase y espero que hayan podido tomar nota de todos los datos más importantes. La actividad se las voy a pasar igual, después adjunta a este video, ¿sí? Así que los saludo y hasta la próxima clase.